El tema en esta mañana es la influencia de la familia cristiana, cómo llegar a serlo, cómo poder llegar a serlo, de que nuestras familias estén formadas, a pesar de que somos tan imperfectos, ¿no? A pesar de que hemos tenido tantos errores antes de Cristo y ya posteriormente en Cristo. Entonces, oremos, hermanos. Oremos que el Señor tiene cosas increíbles para nuestras vidas en este día y confiamos plenamente en la dirección de la palabra. Amén, hermanos. Entonces, busquemos en nuestras Biblias, tengamos listo nuestras Biblias, pero previamente oremos en el nombre del Señor. Padre, ¿cómo ser influencia? ¿Cómo poder llegar a testimoniar o testificar de todos los eventos que nos han pasado antes de ti, en ti y más allá, Señor, que tú nos llevas a un compromiso siempre a la cruz y a la resurrección de Cristo? Bendecimos este día. Honramos, Señor, todo el descanso, el Shabbat cristiano que tenemos, el reposo, como dice Isaías 30:15, que en reposo y en confianza hallaréis o estaremos en plena comunión contigo en medio de tantas cosas que afectan a la familia y a la familia cristiana, a la iglesia, a los parientes, a todo el medio circundante nuestro. Bendícenos, Padre, con la dirección tuya, de tu palabra y de tu espíritu. Que abunde la gracia de Dios, como dice tu palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Que sobreabunde sobre nosotros hoy en día, Padre, así sea, confiados plenamente en ti. Amén y amén. ¿Cuántos le dicen, gloria a Dios por mi familia? Gloria a Dios por la familia. ¿Qué diseño del Señor para que el hombre no esté solo? ¿Se acuerdan esa expresión? No es bueno que el hombre esté solo. Qué sabio del Señor. Qué sabio el Señor. No es bueno que el hombre esté solo. Y ahí vino la mujer, la esposa, y vinieron la reproducción, los hijos y la bendición. Y se complementó un cuadro increíble del cual todos aspiramos, ¿no? Eso. Tener una familia como nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, el Señor me llevó a un hombre en esta introducción de este tema, la influencia de la familia, a un hombre, a un guerrero, ¿no? Como Josué. Vayamos a Josué 1, 8, 9 y nos va a sorprender esto. Dejemos allí. Y el Señor a este hombre le dice palabras importantes que lo iban a formar. Lo iban a formar. Entonces nosotros queremos ser formados en Cristo, en Dios, en la palabra, por medio del Espíritu del Señor. En Josué 1, 8, 9 empieza el desafío a este hombre de la vida. Un guerrero, un hombre que andaba ahí a las calzadas de otro líder tremendo como Moisés. Y él estuvo siempre al lado de este varón de Dios. ¿Y qué le dice el Señor a Josué? Ya listo para emprender una gran batalla. ¿Y qué le dice en Josué 1, 8, 9? Que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que nunca se aparte, que la forma de hablar de él sea con la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Observen esto, hermano, a un guerrero, a un hombre de campañas, de ejércitos. Tenía que emprender una conquista de una ciudad. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras parecen redundantes en este ser. A veces uno las puede dejar pasar porque dice, pero si este hombre era valiente, este hombre era un soldado, este hombre había estado con Moisés en las buenas y en las malas, él sabía los problemas de liderazgo y sin embargo el Señor le vuelve y le dice palabras que aparentemente dices,
Esto ya lo sé, esto es lo que voy a hacer. Pero viniendo de Dios cambia todo, hermano. Y viniendo de que nuestro oído empieza a perfeccionarse en las palabras que Dios nos hace llegar a nuestro corazón y las que las tomemos realmente. Entonces este desafío a un hombre de esta naturaleza, yo creo que nos hace meditar, ¿no? Porque no le faltaba valentía a este hombre. ¿De qué clase de valentía le estaba diciendo el Señor? ¿Qué clase de prosperidad? Si era un hombre ya extra, fuera de serie del común de los soldados israelitas o del pueblo mismo. Algo en donde nosotros también debemos transitar con nuestros hijos, esposa o nuestro hogar. Algo que aparentemente es muy fácil. Pero lo que le estaba diciendo el Señor es, mira que te mando que te esfuerces, que andes en la palabra. Que de allí va a venir tu fuerza. En el convencimiento de los argumentos míos te va a dar todo el poder para salir de todas las cosas. Más allá de lo que tú puedes conquistar, más allá de que conquistes Jericó, más allá de que conquistes la tierra prometida, anda en mi palabra, porque mi palabra es la que te va a sostener. Y esa formación culmina con una declaración. Una declaración en Josué 24:15 que nos da a pensar todo lo que este varón, a pesar de ser un militar, a pesar de ser un hombre guerrero, al parecer entendió y lo tomó para su vida y el Señor lo bendijo. ¿Qué dice Josué 24:15? Ya casi al fenecer su vida, ya casi en el ocaso. Y dice así, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, noten ustedes el tipo de liderazgo de cómo había crecido él. Escogeos, no les está determinando, no les está exigiendo. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, Dios. Oh, eso lo puedo esperar de Timoteo, lo puedo esperar de otro tipo de personas, no de un hombre así como las características de Josué. Y si Josué pudo transitar toda su vida en conquistas, en peleas, en guerra, y logró que no se aparte el concepto de lo que Dios le había ordenado, que se esfuerce en la palabra, se esfuerce en la comunión con Dios. Entonces, y al término de su vida él dice, señores, si ustedes no quieren servir, si ustedes quieren quedarse con los dioses de los que teníamos en Egipto, o los que habitan actualmente en esta tierra, es un asunto de cada familia, dice. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, en esa culminación nos implica un desarrollo tremendo que es lo que queremos ver en esta mañana. ¿Cómo se llega a eso? Para poder ser influencia a nosotros mismos primero y luego a nuestra esposa, a nuestros hijos y quizás a todo lo que nos rodee. Entonces, realmente Josué se aleja bastante de ideales que nosotros a veces pensamos que en la familia no debe haber ningún problema, que todo tiene que ser en paz, y la verdad que no es así. No es así. Entonces, ¿cómo tenemos que serlo? Y si este hombre militar, un hombre de guerra, pudo conservar su hogar hasta el final, significa que venció, su fe venció a la de todos los demás y pudo establecer un hogar, una familia, donde sus hijos iban a seguir sus pasos y hasta superarlo. Y eso es lo que nos motiva a nosotros, ya que él vivió en una época muy distinta a la nuestra. Sin embargo, su declaración es tan convincente. Yo y mi casa serviremos a Dios. Que esa declaración de este hombre nos sirva a nosotros para ir implementando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ahora, llega a nosotros, siglo XXI, estamos 2022, ¿no? Llega a nosotros obligándonos entonces Josué a escudriñar por qué él terminó bien. ¿Qué hizo? ¿Cómo llevó sus devocionales íntimos con Dios?
cómo no se alejó de nada, diariamente. Y él iba viendo la prosperidad. Porque mucha gente dice, el Señor me va a prosperar y viene lo primerito que viene a nuestra mente, es toda la prosperidad física, pero nos descuidamos de la prosperidad de adentro. Yo creo que este hombre fue próspero adentro, porque tenía una relación íntima con Dios y fue próspero afuera. Esto es lo que nos lleva a nosotros a recabar esta declaración. Yo y mi casa serviremos a Jehová, trasladándola o traspolándola a nuestros momentos, ¿no? Obviamente tenemos que ver este pero, ¿no? Pero, este pero es importante, hermano. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este pero es clave para mí. Es el pero que debemos de decir, bueno, los demás parecen esto, los demás parecen felices, pero luego los veo en una situación de desunión. Este pero implica muchas cosas para nosotros. El pero de Josué. Pero yo y mi casa seguiremos por otro rumbo, seguiremos al Señor. Quiéralo o no, los vecinos o otras personas, es nuestra determinación eso. Es muy importante porque este pero aísla o separa todo rechazo o indiferencia a Jehová. Y logra afirmar la decisión de que aunque otros u otras familias no consideren a Jehová como su Dios, para Josué era la base fundamental de su ser y el de su familia. Solo así podemos nosotros entender cómo transitó Josué de Josué 1:8-9 a Josué 24:15. De esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes que Jehová tu Dios está contigo, a después decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es bastante tiempo. Pudo haber ocurrido desgracia, pudo haber ocurrido fracasos, éxitos, pero estaba enmarcado dentro de la palabra. Estaba enmarcado, él sabía en su ser. No necesitaba, como decir, muchas cosas. Él sabía que andaba con Dios y que todo lo le pasaba, todos los éxitos, no se lo atribuía a sí mismo. Es un peligro para nosotros, el hombre del siglo XXI, ¿no? Atribuirnos a nosotros nuestros éxitos y fracasos, y Dios, bueno, Dios es un acompañante, un auxiliar. No, Él es el principal. Entonces, traslademos esta declaratoria de Josué al amparo del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, cuando sabemos por las mismas circunstancias que las familias están pasando, desbaratadas, atascadas, son los mismos males de siempre. Guerras, movilizaciones, enfermedades, pestes, esclavitudes, un sinnúmero de factores que no sirven, no ayudan a mantener en firme el desarrollo de los propósitos de Dios, de las estructuras familiares que Dios las ha confeccionado para nosotros. Por eso es que este Josué, como antesala de todo lo que vamos a ver, porque hay alguien superior a Josué, que es el que nos interesa esta mañana. Alguien llamado Jesús. Alguien llamado Jesús. Su familia, su entorno. Es lo que queremos traspolar, ¿no? Llevar del Josué a Jesús. Entonces, para darle un matiz de cómo podemos nosotros, cómo Jesús pudo llegar a ser influencia, cómo ya Josué fue influencia, pero cómo Jesús pudo llegar a ser influencia en un contexto, y ese es el primer punto, ¿no? Josué creció al amparo de una familia. La familia es importantísima. Entonces podemos ver en Lucas 2:52. Lucas 2:52, vemos ya, nos alejamos de Josué y vamos a ir a Lucas, y ahí creo que nos vamos a quedar un buen tiempo con el Evangelio de Lucas, capítulo 2, ¿no? En Lucas 2:52 dice que Jesús crecía. ¿Tienen todos, hermanos? Este tema es muy importante. Su hogar es muy importante. Su papá, su mamá, sus tíos, todo el ambiente, sus hermanos, todo el ambiente. Y queremos ver cómo Jesús llegó a ser tan importante, tanta influencia, no solo a su familia, no solo a su terruño, no solo a sus parientes, sino a una nación como Israel y a todo el mundo. Es el personaje histórico más importante de la humanidad. Entonces, algo hizo él bien. De donde él venía, hubo una formación fantástica y maravillosa, tanto escolástica como espiritual, dentro de su hogar y dentro de lo que él transitó. Entonces dice la palabra
en este evangelio de Lucas 2:52 que Jesús crecía, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Ven? Tú tienes hijos, yo tengo hijos, tenemos hogares, queremos que ellos lleguen al máximo potencial. Ese es el anhelo de los padres, que lleguen a un máximo desarrollo. Bueno, Jesús es un modelo maravilloso de cómo llegar a ser una influencia, porque aquí dice la palabra que él crecía. Todo lo que crece, entonces tiene un desarrollo. Todo lo que crece va a servir de algo en esta tierra. Y ese es nuestro desafío y nuestro llamamiento. Aquí hay 3 elementos que afirma Lucas 2:52, que crecía conformando los elementos básicos de una familia para construir individuos. La familia construye individuos. No nos podemos quejar después de nuestros hijos, porque ellos han visto los modelos que tenemos, para bien o para mal. Usted es el ejemplo. Usted es el a seguir. Le van a seguir a usted. De angas o de mangas. Pero ahí está el fiel. El fiel. La flechita que dice 3 kilogramos, 4 kilogramos, 10 libras, ese es el fiel. Usted es el peso allí. Es el peso. Y estos elementos básicos los podemos ver en que Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría? ¿Por qué Josué pudo interpretar? A ver, yo soy un guerrero. ¿A dónde me está diciendo que me fuerce si yo soy un hombre forzado? Ya estoy viniendo a la iglesia, ya tengo que gritar. ¿Qué más? No, muchas cosas. Hay muchas cosas. Entonces Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Queremos que nuestros hijos tengan éxito? Sí, pero que también tengan un plan de redención a la tierra. Que no sea solamente un egoísmo, un individualismo, a donde estamos abocados. Estamos abocados a un individualismo por la presión, por el trabajo, por el conocimiento, por la universidad. Eso lo lleva al individualismo y los demás no importan. Si tienen éxito en base a que han derribado a mucha gente. Y a eso se le llama éxito, a veces. En Jesús podemos ver que él crecía en gracia para con Dios. Tenía gracia para con los hombres. No siempre fue así. Pero él tenía un propósito de redimir. Él sabía que algo andaba mal. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que algo anda mal en este mundo? Y que probablemente, como dice las Escrituras, el futuro, aunque queremos que sea bien para nuestros hijos y nietos, tendrán que luchar muy fuerte porque todo se está desmoronando. Y es la palabra la que te va a sostener, si tú lo deseas. Entonces, este versículo de Jesús, que crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para Dios, habla acerca de los padres. ¿Qué hicieron los padres de Jesús para que este niño en esta época de 12 años, él tenga un concepto de la vida, una forma de ver la vida? Cuando vemos hoy en día cómo nuestros adolescentes están caminando, ¿no? Y cómo son influenciados por influencers y hacen lo que los otros hacen. Y en Jesús tenía una clase de sabiduría que provino, ya sabemos todo, del Padre, del Espíritu Santo. En él mismo reposaba toda la excelencia de la divinidad, todo el 100% de Dios, pero estaba también como 100% hijo del hombre le llamaron, o sea, un hombre auténtico. Él nos representa a nosotros. Entonces, ¿qué hicieron los padres para que este adolescente, joven y luego adulto, tomara sabias decisiones, aún muy en contra de él mismo, pero para salvar a otros? Es decir, tenía un concepto de los demás. Y todo el andamiaje de la estructura escolar, de la escolaridad nuestra es el individuo, ¿no? Muy poco de ayuda al otro, ayuda al prójimo, muy poco teme a Dios, muy poco
anda a la iglesia, muy poco festeja las festividades de tus padres, respétale su fe, sus creencias, muy poco. Eso es lo que nos interesa en esta mañana, cómo poder llegar a tener eso. En Jesús lo hubo. Dice que Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría puede tener un adolescente de 12 años? Muchísimas, según lo que vemos en Jesús. Yo me preguntaba, ¿fue acaso la fidelidad de José y María de festejar la Pascua? Esa gran fiesta de liberación que los judíos celebraban por siglos, por años, ¿no? Porque cuando estamos leyendo aquí en Lucas, ellos habían ido a celebrar la Pascua con sus padres, con José y María. Hoy en día se celebra Halloween. ¿Qué significancia puede ver eso? Una calabaza con unos ojos o casas totalmente... uno ve unas casas como que están en una oscuridad terrible, evocando esqueletos, evocando la muerte. ¿Qué celebración podrá ser esa? ¿Cómo nuestros adolescentes van a ser impregnados si todo se mete en internet, se meten a Facebook, se meten ahí en su diario vivir y ya les sale un esqueleto, les sale todo? Y probablemente en la época de Jesús también había lo mismo, pero los padres le inculcaban y lo llevaban a Jerusalén a celebrar estas tradiciones orales, verbales y familiares, y esas eran las cosas que de pronto lo iban acuñando. Y esas son las que los hijos tendrán que ir respetando de los padres con esa autoridad que tenían ellos o que debemos de tener nosotros. Por eso me preguntaba, ¿es acaso la fidelidad de José y María en hacer cumplir esos votos religiosos, de ir cada año con su hijo Jesús a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua, es esto lo que hace sabio a un niño, a un adolescente? Tú lo lleves a donde tú estás, que tú le leas las cosas. A ti te cuesta imprimirlo y hacerlo. ¿Por qué le vamos a hacer fácil a nuestros hijos que obvien lo de Dios? Que no le contemos nada acerca de Dios. ¿Por qué? Si eso es lo que nos ha dado una luz, así sea pequeña al principio, nos ha dado una luz tremenda para el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué se la vamos a no darla? ¿Por qué se la vamos a ocultar? ¿Quiénes somos en realidad? ¿No? ¿Quiénes somos en realidad? Y yo creo que eso tenía muy claro y fue claro en la vida familiar de Jesús. Y eso es lo que me preguntaba. ¿Eso es lo que en eso crecía en sabiduría el Señor? En ese respeto a su vínculo con la historia, al conocer los episodios de esclavitud, libertad, lo que lleva al individuo a no ser un mero espectador de un conocimiento, sino que se lo hace vivir en esas epopeyas, en esas grandes libertades, en ese festejo. Ahora, ¿qué festeja la familia hoy en día? Navidad está totalmente distorsionado. El niño crece en un paisajismo totalmente divergente a lo que creemos que debe ser la honra y la gloria para el Señor en todo tiempo. ¿Cómo se enfila entonces un hombre, un adolescente de esta época? ¿Cómo se enfila? ¿Cómo puede tener una mente crítica si todo el mundo dice que eso está bien? ¿Cómo le podemos enseñar a que él diga, no, eso no está bien, desde que era pequeño? Sin lastimarlo, sin castigarlo severamente, como dice la palabra de Dios, ¿no? Sino teniendo un tacto increíble para poderlo guiar aún a expensas de que van a ir a hacer algo de la cual quizás tú no estés de acuerdo, pero que lo vas a, como hacía Job, ¿no? Sus hijos iban a fiestas y se ve que él los esperaba y luego oraba por ellos, los limpiaba, los purificaba. ¿Qué es esto más grande de familia de Job, hermano? Por eso esos hombres están en la Biblia. Porque todos podemos tener muchos errores en cuanto a la dirección, en cuanto a los planes que tiene Dios para nuestra familia, pero habían cabezas que oraban por sus hijos para que se dieran cuenta de que
hay un basta, hay un hasta aquí nomás. Más allá de eso ya es un peligro, ¿no es verdad? Y hacer como estos hombres tenían un gran concepto de Dios en su familia. ¿Desde qué momento se empieza a erigir en el ser? ¿Desde qué momento se empieza a erigir en el ser la individualidad de sus actos? ¿En qué momento ellos dicen, yo voy a hacer esto? ¿En qué momento hay el desmembramiento del discernimiento del pensamiento familiar? ¿Cómo se hace un individuo, a pesar de estar en el seno familiar, cómo toma sus propias ya decisiones? Si no lo hemos dejado muchas veces que él tome decisiones, ¿no? Si por miedo a que les pase algo, les vamos robando responsabilidad y nosotros tomamos decisiones en vez de ellos, y en vez de esperar a que ellos nos muestren que pueden tomar decisiones, yo creo que lo que vamos a ver en Jesús es maravilloso. En Lucas 2:43 él decide quedarse en Jerusalén. Tremendo. Recuerden que Jesús tenía 12 años. Hay gente que tiene 40 años, gente que tiene 80 años y no sabe tomar decisiones. Jesús tomó decisión. Eso me impacta a mí. Él estaba con su padre, amaba a sus padres. No es que él los abandonó, no es que él era un desobediente. No. Algo le llamaba la atención. Algo que se empezaba a erigir un pensamiento. Algo que los mismos padres también habían acuñado desde pequeño, la Torá, el Antiguo Testamento. Y algo en que ya empezaba él a decir, yo voy por este camino. No es que los agravió a los padres. Era una forma de decir, yo voy por acá. Y es impactante en Lucas 2:43, amados hermanos, lo que dice, ¿no? Al regresar ellos, acabada la fiesta, la de la Pascua, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y ese riesgo, sin que lo supiesen sus padres. Aparentemente es como que había ahí una rebelión, había un desacato a la autoridad de los padres. No está implícito eso, sino que más bien se va por el otro lado, en el hecho de que el individuo empieza ya a erigir su propio pensamiento, es decir, esto está bien, esto está mal, esto quiero, esto no quiero, este es un rito, lo conservo, pero yo tengo más hambre. Yo tengo más hambre de mis padres. Mis padres me ayudaron en esto, pero yo voy más allá. Celebro la Pascua, pero yo tengo hambre y sed. Y por eso quiero investigar más. Impactante. Pero eso lo hace una persona que ha sido inculcada desde pequeño en las cosas esenciales de la vida. No en las superfluas, no en las banalidades de la vida. A veces estamos más preocupados por las banalidades, por esto y aquello. No es que eso sea malo, el vestirnos bien, el estar lo mejor que podamos en nuestra familia, todo está bien, pero hay algo más. Y en Lucas 2:43 Jesús nos muestra que era un adolescente, un niño le llamaba allí, porque un hombre en esa etapa era ya los 30 años. El año en que empezó su ministerio implicó que ya era un hombre Jesús. Por eso a los 12 le llamaba un niño. Dice la Biblia, niño de Jesús, niño. Es un adolescente en realidad. Pero como un adolescente empieza a entender su propia complejidad. Y nosotros estamos aquí para decir, caramba, este niño es un malcriado, este niño es un desobediente, este niño algo le falta. Y lo que nos hace falta es a nosotros mismos, darle tiempo para entrar en diálogos, entrar en culto familiar, entrar en una oración, entrar en no solamente bendecir los alimentos y agradecer por los alimentos en las comidas, sino que se necesita algo más que el rol del padre, como ya hemos visto en todo este domingo, el rol de la madre, el rol del hijo, vaya cuajando y se vaya haciendo una argamasa, ¿no? Una argamasa importante, para que sea como una roca firme, ¿no? Y eso no va a ser porque yo en este momento diga así lo voy a hacer, sino que lo voy a construir cada mañana, cada tarde, cada noche, ¿no? Y ese es el desafío. Quedarse sin que lo supieran sus padres era un riesgo, a menos que tal decisión estuviera acompañada de tal certeza. Aquí no hay otra cosa. Y había certeza en él. Una certeza de que tenía hambre, de saber bien esta fiesta, qué es, de qué se trata.
Hoy en día, cuando los niños preguntan, les decimos, no preguntes mucho, solo acepta y obedece. No hay tiempo para comulgar, no hay tiempo para tener un espacio, para narrarle la verdad de nuestras propias vidas, cómo éramos extraños a Dios, cómo andábamos perdidos, y luego una fiesta en nuestro corazón de recibir al Señor. Yo creo que eso lo tenía claro el Señor. Esa decisión estaba acompañada de certeza, propia de alguien que empieza a crecer, propia de una maduración para quedarse en el templo. En Lucas 2:46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Hoy en día si un niño se va de la casa y no sé a dónde lo vamos a encontrar. Esas son las grandes diferencias de nuestras sociedades. Pero todo es en la cuna. Todo es el brazo que mece la cuna. Todo es la relación con la familia. Y mire que los padres lo empezaron a buscar entre familiares y parientes y lo hallaron en el sitio preciso para este adolescente. Criaremos a nuestros hijos así, que aunque se vayan tan lejos, ellos van a ir a la iglesia. Que aunque estén tan lejanos a nosotros, ellos no tengamos que decirle, ya fuiste a la iglesia, has leído la Biblia, ya eso fue en un tiempo de formación, ya después ya no se puede. Ya después ya se pasó el tiempo, se pasó el tren. Ahora es el día, dice el Señor. Y qué hermoso, ¿no? Ver a Jesús con esa hambre. En Lucas 2:46, ¿no? Vemos, ¿no? Después de 3 días, después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Imagínate un niño, un adolescente, nadie le va a prestar tanta atención a menos que las preguntas que él hacía los conmocionaron. Hoy en día queremos salir rápido del templo. Hoy en día no tenemos tiempo ni para un curso. A sabiendas de que ese curso nos puede llevar a un conocimiento mucho más práctico de lo que nosotros consideraríamos práctico en esta vida. No. Lo pensamos que malgastamos el tiempo, cuando ese es el tiempo en que le debemos después le andamos pidiendo perdón a nuestros hijos porque no le dimos el tiempo de calidad. Por eso estamos aquí, anticipándonos al futuro, al ver el crecimiento de Jesús en su interior, en su humanidad, cómo fue decidiendo él, ¿no? Que Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Eh? ¿Cómo? Que le obligaron a leer a ese niño 10 horas al día para ser solamente un lector de la palabra, o fue todo el ambiente familiar que se le iba arreglando, componiendo, a pesar de las fallas, a pesar de nuestras humanidades, a pesar de nuestras situaciones en la vida, que ese niño iba entendiendo a través de ese reflejo familiar que algo no era bueno y que algo era malo. Y por eso cuando lo llevaron a la Pascua, a semejante fiesta nacional, él dijo, está bien esto, voy con mis padres, pero voy un poquito más allá, quiero saber más. ¿Provocamos en nuestros hijos que anhelen a Dios? ¿Queremos que todos nosotros ser influencia de alguna manera en nosotros mismos primero, luego en la esposa, luego los demás, luego quizás en el barrio, luego quizás en Judea, en Samaria y hasta el resto del mundo? ¿Se cumplirán las promesas de Dios que nuestros hijos conquistarán las tierras lejanas, hermano? Creo que primero nos vamos a conquistar a nosotros mismos. Y creo que eso es lo que había empezado Jesús a hacer, a formularse pensamientos que le iban a ayudar a él y a su compromiso en cuanto a su vocación, dándole un sentido exacto a su presencia en esta fiesta de la Pascua. El sentido exacto es el hambre
y la sed de Dios. Quería saber más acerca de su pueblo, de su familia. Ya no la familia de sangre, si pudiésemos llamarle así, a María y José. Ya sabemos que el Espíritu Santo fue quien hizo concebir a María, por supuesto. Pero estamos hablando de un tema para entender esto en una humanidad. La humanidad de la familia de Jesús y de él mismo. Y que iba a hacer más extenso ese concepto de familia. Y para ello, hermano, tenemos que permitir que nos pregunten. Tenemos que permitir que oír, hablar menos, oírlos más y responderles preciso. Y es lo que no tenemos hoy en día. En Lucas 2:46 dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Escuchen esto, hermano. Escuchen, padre. Escuchemos todo. Oyéndoles y preguntándoles. ¿Permites que tu niño te pregunte algo? Nunca me olvidaré de mi nieta, Renata. Me di cuenta de su ser. Las veces que ha ido a la casa de sus abuelos, un día me preguntó, nunca me había preguntado, abuelo, ¿qué es esto? Yo me sorprendí, porque ella nunca había hecho esa diferencia. Yo dije, le compartí a mi esposa, María Elena, nuestra nieta está creciendo, porque me preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, abuelo? Wow, Dios mío, está creciendo ella. Me di cuenta al instante de su crecimiento, de su formación. Y yo creo que esto es importantísimo. Son pequeños detalles que no podemos dejar que pasen así nomás, sino que son importantísimos para estar conectados con ellos en alguna manera. De alguna forma son nuestra bendición. Debía ser tan importantes esas preguntas y respuestas de este niño de 12 años que mantuvo a los doctores de la ley. ¿Usted sabe lo que es un doctor de la ley? Gente que sabe las cosas de la religión, las cosas de Dios, las cosas de las promesas salvíficas al pueblo de Israel, etc. Los tuvo maravillados. ¿Te maravillas tú de tus hijos? ¿Le festejas una cosa? ¿O te encierras en tu cuarto y le dices que se vaya, que le cuente a otras personas? Estos hombres fueron importantísimos para la vida en ese momento de ese niño. Quedarse 3 días con un niño, entre preguntas y respuestas, y quedarse maravillado. Festéjale a tu niño todas sus ocurrencias. Festéjale. Tú sabes más, es verdad, pero algo en su interior puede ser que esté alumbrando también tu ser. Y que de pronto tú lo necesitas también para rejuvenecerte con ellos y para entender cómo los fantasmas y los dioses que tuvimos que atacar nosotros en nuestra época ya no son los dioses que ellos van a atacar de este mundo. Ya no. No podemos pretender que lo que nosotros pasamos, ellos también van a sufrir. No, ellos van a tener otras conquistas, otros desafíos. Es un mundo que se mueve constantemente. Y nosotros tenemos que estar a la par de este movimiento, a la par de estas transformaciones, ¿no? Aunque son los mismos dioses de antaño, de este mundo, ahora se visten de otra manera muy diferente, muy distinta. Hermanos, ¿no les parece que en este momento en que Jesús se quedó 3 días con los doctores de la ley, maravillándolos, preguntándolos, ocultando, ¿no les parece que es una iconografía? ¿No les parece que es un gráfico elocuente de que Jesús tenía gracia para con los hombres? ¿No? ¿No dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y gracia para los hombres? Si no hubiese tenido esa gracia, muchacho, ya, no molestes mucho, ya, pregúntale 1, 2 o 3, nada más, de ahí no te, ya, ándate. Pero fue tanta la gracia que tenía él. Y tu hijo tiene una gracia. Amén. Bendícela. Ora por eso. De pronto, por allí ellos van a sacar cabeza en este mundo y de eso van a vivir, de lo que tú les digas.
van a tener una inteligencia, algo en el mundo espiritual, algo en el mundo físico, y por allí va lo que quizás ellos no le tomen tanta importancia. Tú como padre vas a decir, no, por ahí está tu don, por ahí están los talentos, y vas a sufragarlos bien y los vas a ejercitar, y con ello va a tener todo sufragado el mantenimiento de tu vida y la de tus próximas familias. Interesante, interesante. ¿Y qué decir cuando sus padres le encuentran después del ir y venir, buscándolo entre familiares, entre conocidos, sin hallarle y encontrándole con muchas angustias al tercer día? Y observen esto, hermano. Observen esto, en Lucas 2:49 creo que está esto. En el 48. Cuando le vieron, después de 3 días, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. No era para menos. La respuesta de Jesús hacia sus padres, en cualquier hogar, hermano, que no tenga dirección espiritual, hubiera sido castigo y una buena veteada. Si no hubiera ese marco, un concepto de este niño está yéndose al sacerdocio, está yéndose a una familiaridad con Dios. Estuvimos en la fiesta, pero ahora va al templo, necesita más. El padre tiene que advertir esa necesidad y guiar en esa necesidad. ¿Por qué nos ha hecho así? La respuesta de Jesús en cualquier otro hogar hubiera sido una reprimenda, un castigo. Te hemos buscado con angustia. Y quizás palabras que quizás no eran tan convenientes. Y a veces las decimos. Jesús les dice, ¿por qué me buscabas? De 12 años. De 12 años. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto es impactante. En Lucas 2:49 dice, ¿por qué me buscabas? Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ustedes me criaron para eso. A veces nosotros recibimos instrucciones y después queremos que... siempre sufrí con mi hijo. Terminando el colegio, nuestro hijo primogénito se acercó a nosotros y me dijo, padre, quiero ser pastor como tú. Dios, bendito Señor. Lo instruimos para eso, lo llevamos a la escuela bíblica dominical. Hemos venido todos los domingos, si faltamos a la iglesia por una enfermedad o por alguna otra cosa, y lo instruimos en eso. Y cuando nos dijo, quiero ser un siervo de Dios, bendito Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y cómo va a ser eso, hijo? Me recordé de Jesús. Sus padres le guiaron y le dieron profesión. Jesús aprendió el oficio carpintero de su padre humano, José. Y a los 30 años ya decidió. Y yo me acordé en ese instante y le dije a mi hijo, hijo, respeto tu decisión, pero necesito inculcar que tengas una profesión. Así que una vez que tú salgas de la universidad, tú eliges tu camino. Solito. Se graduó él de ingeniero y luego se fue a estudiar 4 años a California para ser un siervo de Dios. Decisión de él. Decisión de él. Ingeniero en los sistemas del mundo, ingeniero de Dios también. Un pleroma, una plenitud. No estoy hablando que él no tiene pecado, que él no tiene errores, por favor. No se trata de aquello. Se trata de la formación. Llegan los jóvenes, papá, no sé qué voy a hacer. Ya han tenido, ahora estudian desde los 2 años, ya van a los kinder, luego van a los pre-kinder, kinder,
escuelas, colegios. En otros países, aquí tuvimos la presencia de misioneros noruegos y ellos nos contaban que en esos países escandinavos, o por lo menos Noruega, el niño tiene que estar en casa hasta los 6, 7 años. De allí van a la escuela. Primero lo forman. En todo el país, otro tipo de educación, otro tipo de formación. Primero la casa, luego la escuela. Nosotros queremos que la escuela sustituya a los padres, el colegio sustituya el pensamiento, la iglesia lo forme. Y a veces ya es demasiado tarde. Jesús iba ahí al tiempo, al dente, a tiempo en sus decisiones, creciendo en gracia, en sabiduría, creciendo en el favor de Dios y en el favor de los hombres. Nada fácil. Y estamos sin lugar a dudas no obviando la dirección misma del Dios Padre y del Santo Espíritu de Dios. No estamos obviando eso. Solo que estamos tratando humanamente este tema. El segundo punto es el entorno de Jesús, de lo conocido a lo desconocido. De lo que usted conoce, gócese. Como dice la palabra, gózate de la mujer de tu juventud. Gózate de lo que tienes. De lo conocido a lo que Dios te haga conocer más. De lo conocido a lo desconocido. En Juan 3:11, el Evangelio de Juan 3:11, ¿qué dice, hermanos amados? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. A veces pasa eso. Si os he dicho cosas terrenales, escuchen esto, hermano. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No podemos equivocarnos en la instrucción de nuestros hijos, tenemos que ser certeros, tenemos que dar explicación. Papá, ¿y qué es Apocalipsis? No sé, hijo. No. Papá, ¿qué es Apocalipsis? Es revelación. No. Papá, ¿y cómo murió el apóstol Juan? El apóstol Juan murió así, asado y cocinado. Debemos dar respuesta de lo conocido a lo más allá, a lo que el Señor los lleve. Y por eso Jesús decía, si les hablo en parábolas de los terrenos, las 4 clases de terreno, la semilla, que esto de aquí, de cosas normales, si les empezara a hablar de cosas, pero espiritual, no las van a poder entender. ¿Cómo las van a creer? Más importante. Segunda de Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben, escucha esto, no deben atesorar los hijos para los padres. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, tú no puedes criar a tus hijos pensando que ellos te van a mantener al final. Todo lo contrario a esta sociedad. Que piensan los padres que ahora, como yo te di, ahora tú me tienes que dar. Todo lo contrario, hermano. No te fijes en este mundo, fíjate de la sabiduría de Dios. Otra cosa es que el hijo tiene que honrar a los padres y cuidarlos, sí. Pero el hijo va a tener su propia familia. Vuelvo a repetirlo, por favor. La enseñanza bíblica. El padre no debe atesorar el tesoro de sus hijos, sino más bien el padre tiene que formar, educar y darle todo el conocimiento y experiencia al hijo para que sea un individuo responsable en el futuro, con su propia familia, sin dejar ni abandonar a sus padres, porque tiene que honrarlos, como dice el mandamiento de Dios, ¿no es verdad? En Efesios 6:2 dice que el mandamiento con promesa es honrar a papá y mamá. Sí, pero algunos se quedan hasta los 80 años en la casa de los papás.
como hijitos de papá y mamá. En Latinoamérica pasa eso. Y si tú te estás formando así y no logras entender lo que le pasó a Jesús, cómo se pudo llegar a ser un individuo impresionantemente cabal, impresionantemente lleno de una libertad y una responsabilidad para con sus padres hasta cierto punto. El padre aquí dice, yo te di, ahora tú me tienes que dar. No, ese tú me tienes, no. Por amor sí, por honra a Dios sí, por gloria a Dios sí, hasta el último con los padres sí, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Tienes que formarte sin dejar de honrar al papá y mamá. Cosas que si tú no te preparas, cuando ya llegas, tú dices, ¿cómo lo hago? No, eso tenías que haberlo aprendido cuando tenías 8 años. Esa instrucción se te tenía que haber dado desde pequeño. Porque si no, no podrás calificar para ser siervo de Dios tampoco. Si no logras dirimir eso. Lo uno te atrapará y no podrás entenderlo. Esta lucha por una verdadera integralidad e integridad individual y colectiva es lo que los va a hacer fructíferos en verdad. Llegar a decir esto, hermano, Lucas 8. Lucas 8. Llegar a decir esto, hermano. Lucas 8:19. Por favor, quiero un poquito de silencio, hermanos. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él, hasta él, por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera. Quieren verte, Señor. Jesús les responde. Él entonces respondió, Lucas 8:21 ya. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ya era un ser integral, total, con la familia y con la familia del mundo. No es que estaba rechazando a papá, mamá aquí, no. Lo estaban apertujando para que su familia entre. Sí, van a entrar, pero mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Eso sucede porque los padres no atesoraban que el hijo le devuelva algo, no que lo criaron con una proyección para que haga lo que tiene que hacer en este mundo. ¡Qué maravilla! Pero tienes que preparar para que ese hijo pueda decir eso. Pero si tú lo tienes allí amamantado y arrimado a ti, entonces nunca podrá ser lo que tiene que ser. No es que ha cambiado la opinión de Jesús con respecto al amor a su madre y a su familia. No que ahora el amor se extiende mucho más a favor de los muchos, a formar parte de otra gente, otras familias nuevas, dándole un sentido a nuevas vidas delante de Dios. Jesús sabía lo que iba a costar eso. En Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, grandes multitudes, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? ¡Qué palabra! La tenía clara, su identidad, sus peligros, sus propósitos, su meta, ser el Redentor. Sabía que le iba a costar serias decisiones. Sabía que tenía que reconocer en qué estado se encuentran las familias, hermano. ¿Usted cree que en este estado en que se encuentran las familias se podrá criar hijos con esa proyección
ya no de la individualidad, sino de una colectividad efectiva, respetando una individualidad, integrando esa individualidad para que sea de beneficio de muchas personas. Le permitirá al mundo, a usted y a su familia, erigir esos hombres, esas mujeres, la gente diga, no digas tú, oh, mi hijo es bello, oh, mi hijo es esto, no, deja que otros digan eso de tus hijos.